que sea Dios hablando en nuestros corazones. Que cada uno de los que van a recibir este mensaje también pueda Dios estar hablando. Cuando estaba preparando este mensaje, una unción sin medida, me venía a mi mente cómo pudo haber sido la experiencia de muchos hombres de Dios cuando esa presencia hermosa del Espíritu Santo venía sobre ellos. Yo me imagino que la vida de ellos era impactada de una manera tan impresionante que, bueno, de hecho sucedían cosas que de manera natural no pueden hacer. Pero yo me imagino en el corazón de esta gente cómo podían experimentar ellos esa presencia tan hermosa de Dios y decir: wow, Señor, ¿qué hice yo para merecer esto? Porque por lo general usted y yo pensamos que siempre tenemos que merecernos las cosas, ¿verdad? Y resulta que a veces tenemos, por la gracia infinita de Dios, cosas que no es porque no las merezcamos, sino porque Él simplemente conoce lo más profundo de nuestro ser. Dice: allí Davis, yo conozco tu corazón, eso me agrada. Y no estoy hablando de ser perfectos. ¿Cuántos luchamos en algún momento por ser perfectos? Impresionante, ¿verdad? Buscábamos ser perfectos, agradar a las personas, buscábamos que la gente nos quisiera porque éramos chéveres, y hacíamos una cantidad de cosas para ser aprobados. Y lo que ocurre es que nosotros llegamos a Dios y queremos todavía seguir trabajando de esa manera con Dios. Creemos que es por lo que hacemos que somos aprobados por Dios. Y no nos damos cuenta que Dios está allí en lo más íntimo, esperando en nuestro corazón. Así que la persona que está a su lado, dígale: Dios quiere más en tu corazón. Porque es que a veces nosotros le damos a Dios el corazón por compartimentos. Le decimos: Señor, tú puedes entrar solamente a la sala de estar, pero a esta parte no vas a entrar. Y resulta que eso impide que haya un fluir mayor en nuestra vida. Quiero que vayamos a la escritura, Juan 3:34. En el capítulo 3 de Juan dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Resulta que aquí es donde Dios motiva mi corazón para hablar de una unción sin medida. Porque el que te unge, el que viene sobre ti para ungirte, como ese aceite fresco que hemos hablado, es el Espíritu Santo. Y dice que es sin medida. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Cuando Noé fue a hacer el arca, recibió las instrucciones y la medida del arca como tenía que ser. Cuando Moisés fue a hacer el tabernáculo, recibió las medidas de cómo debía ser el tabernáculo. Incluso, eso está en Génesis 6, de 14 a 22, cuando Dios le dice a Noé cómo tiene que hacer el arca. En Éxodo 25 es donde empieza a hablarle de todas las medidas del tabernáculo. Incluso nos habla en Romanos 12:3 de la medida de fe. Y nos dice que todos tenemos una medida de fe. Hay una medida. Incluso la Biblia nos habla de cuál debe ser nuestra medida del reino. Y en el libro de Efesios 4:13 dice: para que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y en todo esto nos da una medida. Pero cuando nos habla de su Espíritu Santo y de la unción que quiere derramar sobre nosotros, nos habla de una unción sin medidas. Nos habla de una manifestación sin medidas. O sea, nos dice: voy a derramar sin medidas sobre ti todo lo que el cielo tiene preparado para tu vida. Así que alégrese. Para muchas cosas podemos tener que necesitar una medida, pero para recibir esa unción de parte de Dios, lo único que tenemos que estar preparados para recibirla. Ahora, cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor dejó en la palabra 3 tipos de unción que Él desarrolló en la Biblia. No estoy hablando de los tipos de unción cuando hablamos de un ministerio, no estoy hablando ahora de la unción cuando eres elegido para ser rey, no. Estoy hablando de 3 formas en las que Dios usó la Biblia para ungir a alguien. Estoy hablando de cómo Dios
Él mismo determinó ungir a ciertas personas en la Biblia, y estas tres formas, ¿verdad? Son: la primera es con una redoma, la segunda fue con un cuerno, y la tercera es de la que estoy centrándome, que es la unción sin medida. Pero quiero antes de entrar en esto, quiero hablar de algo. Cuando usted recibe una unción genuina de Dios, cuando alguien recibe una unción genuina de Dios, recibe el apoyo de Dios y aún de otros para ocupar y desempeñar el oficio por el cual fue escogido y ungido. O sea, cuando una persona es ungida, no solamente Dios dice, yo estoy validando a esta persona. Porque ¿quién es el que unge? El Espíritu Santo. ¿Quién es Dios mismo? Él dice, yo valido a esta persona que estoy ungiendo y yo lo voy a capacitar tanto de manera física y espiritual para cumplir el propósito que le he dado y la asignación que tiene. Pero no solamente Dios hace ese respaldo, sino que hace que hayan personas alrededor de él que ha sido ungido para que cumplan juntos ese propósito, para que se alineen todos a la visión que Dios le ha entregado a él. Quiero que busquemos Isaías 45:1, por favor. Isaías 45:1 dice, así dice Jehová a su ungido Sion, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces ahí podemos ver cómo Dios, a quien escoge y unge, Él dice, le he dado el poder, porque lo llevo de mi mano, y entonces Él va a desatar cosas que otros no pueden desatar. Y voy a abrir puertas delante de Él que nadie las podrá cerrar. ¿Y eso qué tiene que ver con la unción? Que la unción te da acceso a lugares que en otros lugares no tienes, o en otro momento no tienes. Dios mismo dice, tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. En este momento no estoy hablando de sujetar naciones como de una manera de opresor, o de una manera de un dictador, o de una manera de un caudillo, no. Cuando está hablando de sujetar naciones, aquí, es que cuando Dios unge a una persona y derrama de ese aceite del cielo sobre él, esa persona Dios le asigna, incluso hay personas a las que Dios les asigna naciones para que sea responsable del mundo espiritual de esa nación. Entonces cuando dice para sujetar naciones, está hablando de, yo te estoy ungiendo para establecer cosas en esas naciones que no existían. Estoy dándote el poder para sujetar en esas naciones lo que no es mío. Y es más o menos lo que Dios le dice al profeta Jeremías cuando le dice, te he puesto para arrancar, para derribar y para destruir, pero también te he puesto para plantar y para edificar. Cuando hablamos de una unción de naciones, estamos hablando de algo que Dios está entregando a una persona, y a través de esa persona van a suceder cosas para beneficio o en contra de esa nación. Lo podemos ver cuando el profeta Elías dijo, aquí no va a llover. Y no llovió por 3 años y medio. Él sujetó lo que estaba ocurriendo en la nación por causa de la unción que estaba sobre él. Él sujetó esa nación a la hora de lo que él declaraba. ¿Ustedes se acuerdan cuando Josué, eso está en el capítulo 10, Josué está en plena guerra y dice que se está oscureciendo el día ya? Y entonces Josué agarra y suelta una palabra y dice, sol detente y luna también, porque es que necesito luz todavía para ganar la batalla. Imagínense la capacidad de poder que Dios entrega cuando Él escoge a alguien para sujetar naciones. Y cuando habla de abrir puertas delante de esa persona que no se cerrarán, es porque cuando usted ve que en un lugar hay obstáculos que a veces no son físicos, sino son obstáculos, ¿verdad?, del alma. Hay personas con las que usted va a hablar y esa persona tiene una barrera, y a lo mejor a 10 personas han querido acercarse a esa persona,
Y esa persona ha sido como una piedra, no ha querido que nadie entre ni penetre ese lugar. Pero de repente la unción que está sobre ti hace que la puerta de su corazón se abra y esta persona te empieza a declarar cosas que a nadie más le ha declarado. Usted no ha escuchado, no ha percibido, no ha experimentado en algún momento determinado que usted empieza a hablar con alguien y esa persona le dice: yo no sé por qué te estoy contando esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de puertas, no estamos hablando solamente de las puertas físicas, es unas puertas dimensionales en el mundo espiritual que te dan acceso a lugares, a corazones, a personas que otras personas no tienen. Es como cuando usted ve a personas que están, de repente, lo podemos ver hasta en los predicadores. Hay predicadores que se paran en una plaza y la gente no le presta atención. Hay gente que pasa por el lado y no le presta atención y hasta lo toman por loco. Pero de repente se para alguien que ha sido ungido como alguien para hacer voz de Dios en ese momento, y se para y la gente empieza a detenerse y empiezan a prestar sus oídos para escuchar lo que este hombre está hablando, porque hay una puerta que se abrió en el cielo para ganar las almas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando esa unción empieza a ser derramada sobre la iglesia, y es una unción sin medida, usted empieza a tener el apoyo de Dios para sujetar naciones y tendrá puertas abiertas que nadie puede cerrar. Dígale que esta ciudad no te dio nada. Dios es bueno. Ahora, ¿qué demanda este tipo de unción en la vida de la persona que está siendo ungida? Diga conmigo: consagración. Nosotros hablamos de consagración muchas veces, lo tomamos a veces a la ligera, ¿verdad? Y yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es el más grande, pero yo lo viví. Obviamente no lo viví al extremo de lo que voy a contar, pero yo lo viví. Cuando yo estuve en la calle, yo tenía solamente una cuchara para comer. Esa cucharita la tenía guardada ahí, porque esa era la única que yo tenía para comer. Pero de eso Dios me dio un ejemplo. Me dijo: hijo, y me lo dio en un momento en que yo estaba como las olas del mar. ¿Cómo así como las olas del mar? Bueno, en un momento quería caminar con Dios y otro quería hacer mi voluntad. ¿Cuánto les ha pasado eso? En un momento yo quería agradar a Dios y quería recibir la bendición de Dios, pero en otro momento yo quería hacer lo que a mí se me antojaba. Y el Señor me trajo a memoria aquella cuchara, que era la única que tenía. Y me dijo: imagínate que tú hubieses tenido que hacerte un examen de heces y lo único que tenías para tomar la muestra era esa cuchara. Y yo dije: ah, sí, Señor, está bien, me toca usarla, la uso. Me dijo: no, el problema no es que la hayas usado para eso. ¿Tú la volverías a meter en tu boca? Le pregunto a ¿usted volvería a meter esa cuchara después de haberla usado para aquello? Para volverla a meter en su boca. Pero si está en jabón, está en cloro. ¿Ah? De la misma manera pasa cuando alguien consagra a alguien. No puedes usar tu vida para llevar alimentos de bendición a otros y después meterla en el estiércol. Cuando nosotros hablamos de consagración, es que vivamos una vida de santidad. Y a veces pensamos que la vida de santidad es solamente no pecar mirando a otra mujer o no mirar a otro hombre. No, es tu mente. ¿Qué piensas? Es tu lengua. Dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Saben que a veces perdemos la santidad por nuestras palabras, por lo que hablamos, por lo que desatamos con nuestros labios? Y creemos que porque nosotros somos los ungidos tenemos derecho a decir cualquier cosa. No, perdónenme. Lo que usted declara por su boca le roba santidad. Chisme, murmuración, crítica, queja, maldición. Todo ese tipo de cosas le roba a usted y me roba a mí la santidad. Y nosotros a veces decimos: oye, sí, no, pero yo fui consagrado, sí, pero realmente está haciendo un objeto. Imagínense los utensilios del templo que eran de oro. Eran apartados de uso exclusivo para Dios. Y eso es lo que Dios está demandando de ti, iglesia. Un uso exclusivo para Él. A veces no queremos echar canitas al aire. A veces queremos justificarnos. En estos días hablaba con una de mis hermanas aquí en la iglesia. Me decía: hoy día no necesita uno ni ser un profeta. Usted solamente agarra el teléfono y vea las redes sociales de esas personas. Lo que más sabe es lo que más ve. Sencillo.
Lo siento, la presencia del enemigo así por ahí. Otro día les he hecho ese toque que se puso. Entonces la consagración te lleva a apartarte, a vivir en santidad y también a obedecer. Y muchas veces lo que nosotros a veces obedecemos, pero a medias. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que Dios les manda a hacer algo y si está alineado con lo que hay en su corazón, usted lo hace? Pero si Dios les manda a hacer algo que no está acorde a lo que usted quiere, usted no lo hace. Y usted se justifica porque usted dice, no, pero esto no debe ser de Dios porque no creo que Dios me esté mandando a hacer esto. Y resulta que sí es Dios. Dios demanda de nosotros obediencia. Vamos a otra cita bíblica, 2 de Reyes 9, del 11 al 13, para que usted entienda que Dios va a enviar personas por causa de la unción que Dios derrame sobre usted. Él va a enviar personas para que apoyen la visión y la asignación que Dios ha entregado a esa persona. Dice la Escritura: después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: ustedes conocen al hombre y sus palabras. Y ellos le dijeron: mentiras, decláranos ahora. Y él dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Cuando el Señor va a quitar a Elías de la tierra, Él le da una asignación. Pero esa asignación no la cumple Elías y se la termina asignando a Eliseo. Cosa que también Eliseo tampoco cumple, sino que manda a uno de los hijos de los profetas. Y le dice: toma ahora una redoma, esta redoma, y le unge a Jehú por rey sobre Israel. Y cuando él va y lo unge, primero lo llama aparte. Le dice a solas lo que Dios quería hacer. Le dice: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pero se lo dijo a solas, y cuando él salió, miren cómo miraban la gente al profeta. Decía: ¿qué te dijo ese loco? A veces los profetas pasaban por locos. ¿Qué te dijo ese loco? Y el hombre en su prudencia dijo: ustedes conocen al hombre y conocen sus palabras. Porque seguramente esta gente no quiere escuchar la voz de Dios. Pero apenas este hombre, miren qué impresionante, ¿qué recibió él? Una unción. ¿Para qué? Para gobernar, para ser rey. Apenas él le declaró a las personas que estaban allí que Dios lo había ungido para ser rey, dice que los demás se quitaron los mantos y lo pusieron. ¿Sabe qué significa esto? Ellos dijeron: lo que está sobre mí, el manto, lo que Dios ha derramado sobre mí, yo lo pongo al servicio para cumplir la misión que Dios te dio. Entonces, cuando sobre ti hay una unción genuina, Dios va a mandar a personas, Dios va a traer personas para que te ayuden a cumplir el propósito de lo que Dios tiene para ti. Porque Dios es fiel, Dios va a poner personas idóneas alrededor tuyo que te van a decir: ven acá, yo quiero estar contigo porque estoy claro que Dios tiene algo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted quiere más eso lo ve en su casa, busquen Isaías 60, del 6 en adelante, dicen que Él dará los dromedarios y abrirá las puertas de la bendición, enviará la riqueza. ¿Por causa de qué? Por causa de la unción del Santo. Entonces no se preocupe, deje de estar persiguiendo estas cosas y busque que Dios derrame esa unción sobre su vida. Hermanos, dicen amén. La unción marca siempre el comienzo de una persona. Pero un comienzo que, si ya venía viviendo una vida de una manera, no marca el comienzo con respecto a la asignación que Dios le da. David pudo haber sido pastor de ovejas, pero cuando fue ungido, su visión empezó a ser transformada de ser un pastor de ovejas solamente de la familia a ser un hombre de visión de reino de toda una nación. Lo que el rey hacía, lo que el rey David después empezó a hacer sobre la nación, dice la Escritura que Dios le dio total paz aún contra sus enemigos. O sea, los enemigos de David, por causa de la unción que estaba en él, porque es que a David no lo hizo un guerrero, ¿verdad? Por causa de la unción que estaba sobre David, los enemigos ven y le decían: mira, chamo, ¿sabes qué? Vamos a tener paz. Te voy a traer un tributo, te voy a traer regalos, por favor, déjame
quieto. ¿A cuánto no nos agrada eso? Que por causa de lo que Dios derramó en nosotros tengamos paz. Claro que a todos nos gusta eso. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La unción marca entonces esa asignación para la cual ha sido ungido. Por causa de la unción, Dios enviará gente para que se sumen a esa visión. Dios te entregó una visión, Dios te entregó una asignación, Dios te ungió para esa asignación. Entonces prepárate, solamente prepárate, porque Dios va a traer todo esto sobre tu vida. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Ahora les quiero hablar de lo que es la redoma. La mayoría de nosotros podemos entender que una redoma es una vasija de barro, donde abajo es más ancha y tiene una boca más pequeña, ¿verdad? ¿De qué es la vasija de barro? Donde obviamente era un depósito, lo tomaron como algo para traer depósito de aceite. Y ese aceite era el que tenían allí en esas vasijas para derramarlo sobre las cabezas de aquellos que iban a ser ungidos. Era ya como una parte del pueblo de los profetas cargar esta redoma. Ahora bien, vamos al primer libro de Samuel 10:1. En la Biblia habla de 2 personas que fueron ungidos por redoma. O sea, que agarraron esas vasijas de barro y derramaron el aceite para ungirles como rey. Hablan del rey Saúl y del rey Jehú, pero yo me voy a centrar en el rey Saúl. En el capítulo 10, verso 1 del primero de Samuel dice: tomó entonces Samuel la redoma del aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? El profeta Samuel toma la vasija, va donde Saúl y derrama el aceite y le dice: ahora estoy marcando un tiempo nuevo sobre tu vida. Ahora estoy diciéndote que sobre tu vida ha sido depositada esa unción para una asignación. Toda unción es para una asignación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario que usted y yo como iglesia sepamos cuál es nuestra asignación en el reino. Por eso usted tiene que estar claro para qué usted fue llamado. A mí me sorprende, obviamente no es la prédica de hoy, pero a mí me sorprende dentro del pueblo de Dios ver tantas personas que todavía no saben para qué Dios los llama. ¿Sabe dónde? Solamente le voy a dar este tip. ¿Sabe dónde usted consigue el para qué fue usted creado? En el secreto de Dios. Métase en el secreto y Dios le va a empezar a revelar. Pero no es como una jovencita que una vez me dijo: profeta, yo quiero saber para qué Dios me formó. Yo le digo: bueno, métete en un tiempo de oración y Dios te va a hablar. Porque Dios me habló al oído y me dijo: le quiero hablar, pero ella tiene que meterse en las olas conmigo. A veces nosotros queremos todo express, que todos nos lo den, ¿sí o no? ¿Verdad que nos gusta que nos lo den? Que llegamos a decir: profeta, ¿qué dice Dios para mí? Ah, mira, tranquila, Dios te dice: está bien, hay momentos donde Dios lo va a hacer, pero hay muchas cosas que Dios quiere hablarte en el secreto. Y recuerdo que esta jovencita no tardó ni un minuto de haberse ido a orar y regresó otra vez y me dijo: profeta, el Señor no me habló. Yo no quise estar creyendo. Llegué, qué tremendo. A veces no tenemos ni un minuto para esperar a que Dios nos hable. Quiero hablarle de las características de la vasija o de la redoma. Número 1, está hecha de un material inconsistente, frágil y quebradizo. La vasija, por lo general, obviamente ahora las tenemos de otros materiales, pero en ese momento se hacía que era de barro. Y esas vasijas de barro eran frágiles. Con cualquier cosa se podían quebrar. Segunda característica, era hecha por las manos de los hombres. No era algo directamente creado por Dios, era algo que el hombre había creado. Otra característica es que su capacidad era limitada. La capacidad que podía contener esa vasija para recibir el aceite era totalmente limitada. ¿Alguien que me ayude con eso? Era limitada porque el tamaño era demasiado pequeño. Otra característica, el conducto de salida por donde sacaban el aceite era más reducido. Eso quiere decir que el aceite no salía con la misma fluidez. Y la quinta característica de lo que hablé
como era quebradiza, pues eso no podía permanecer por mucho tiempo. Esa vasija estaba llamada a tener un tiempo de caducidad. Entonces, de acuerdo a estas características, ya le dije que hay dos reyes que fueron ungidos por Redoma, pero voy a hablar de Saúl. Vamos a hablar de ciertas características que hubo en Saúl. Igual que la Redoma, su reino no fue duradero. El reino de Saúl no fue duradero. Segundo, gobernó bajo su propia mano, o sea, gobernó bajo sus preceptos y no los preceptos de Dios. Aunque este hombre fue escogido con una unción para gobernar, a pesar de que él tenía esa unción, él no dependió de Dios, él dependió de sus fuerzas. Y lo podemos ver cuando en algún momento llegó y dice la Biblia que lo primero que hizo cuando tuvo una victoria fue hacer una estatua. Lo que han leído la Biblia lo saben. Hizo una estatua para decir, aquí está el famoso rey Saúl. Además de eso, Dios le dio varias veces instrucciones y él hacía lo que se le daba la voluntad de su corazón. Y así hay personas que están dentro del reino y operan, son ungidos, pero terminan haciendo las cosas a su manera. Otra de las características de él es que la unción fue quitada de él, no la pudo mantener. Así como no era duradera esta vasija porque es quebradiza, así tampoco duró la unción sobre él. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que dice la Escritura que Saúl ni siquiera se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se fue de su vida. ¿Quién es el que unge? El Espíritu de Dios. Y entonces, en ese momento, él ni siquiera se dio cuenta cuando el Espíritu se fue. Esta prédica es para personas que realmente tienen hambre por su presencia. Porque hay personas que venimos a la iglesia y solamente a veces estamos esperando solucionar nuestros problemas. A veces venimos a la iglesia solamente esperando una palabra que nos lleve a nosotros a tener una paz momentánea de que se arregle el problema que tenemos. Pero muchas veces usted y yo no nos enfocamos en lo que es el reino y en lo que Dios tiene para nosotros para cumplir en el reino. Y si usted no tiene hambre por Dios, yo solamente le puedo invitar a que usted le diga, Señor, ¿sabe qué? Nunca he tenido esta hambre por ti, pero yo quiero aprender a despertar esto en mi vida. Yo quiero aprender a despertar esa hambre por ti, por buscar de ti, por hacer lo que tú quieres. ¿Saben que otra de las características de Saúl es que contaminó la unción cuando terminó consultando a la bruja, a la hechicera? Y la última, su humanidad carnal y desobediente al romper el pacto por dejar el anatema. ¿Saben cuál es el anatema? Dios le dijo al rey, va a acabar con todo Amalek. Pero como él se manejaba por sus propios preceptos y no las órdenes divinas, él dejó quieto a los de Amalek, dejó quieto al rey de Amalek. ¿Y qué ocurrió? Fue rasgado su reino, no fue permanente. Creo que Dios nos quiere hablar aquí de algo interesante, y es que muchas personas pueden decir, Dios no unge a cualquiera. Y a veces lo hemos escuchado en la prédica, ¿verdad? Dios no unge a cualquiera. Pero es que si usted y yo nos ponemos a ver, Saúl no era cualquiera. Saúl no era cualquiera, y si usted ya se lo había dicho en otra prédica, pero en 1 Samuel 10, 6 a 9, dice la Escritura que antes de ser ungido, Dios había cambiado el corazón de Saúl. Dice que lo había transformado en un nuevo hombre. O sea, no fue algo que Dios hizo a la ligera. Dios dijo, primero quiero transformar el corazón de Saúl, quiero darle un corazón nuevo, quiero transformarlo para que él pueda ser ese recipiente de la unción que va a recibir. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema estuvo en que en lugar de él depender de un ungido aprobado como era Samuel, porque cuando usted y yo no sabemos algo debemos aprender de otro, eso no es. El problema con Saúl es que él iba a ser el primer rey. Él no sabía cómo gobernar, él no sabía todavía cómo escuchar bien la voz de Dios. Hay muchas cosas que Saúl no sabía interpretar la voluntad
porque en vez de querer aprender de Samuel, en vez de querer recibir instrucción de Dios a través de Samuel, empezó a hacerlo a su manera. En vez de rendir su voluntad y decir, no me las sé todas, en vez de este hombre humillarse y decir, ¿sabes qué, Señor? No me las sé todas, necesito tu dirección, necesito buscar de ti. Él no lo hizo. Él siguió caminando bajo su humanidad. Y fíjense algo, y esto es algo que me sorprende, porque este es el único lugar donde Dios dice que le mudó el corazón a alguien. Usted lee toda la Biblia y no aparece otro lugar donde diga que Dios le mudó el corazón a alguien. Y puedo aprender algo en mi sola y en mi relación con Dios, y es esto: que Dios puede agarrar tu corazón y puede transformarlo. Dios te puede dar un corazón así, en el acto, pero de nada sirve que te dé un nuevo corazón si tú no decides seguir caminando con Él, si no sigues haciendo las cosas a tu manera. De nada sirve, como lo decía la semana pasada, que Dios te dé un regalo y te salve y te dé un pulmón nuevo si sigues fumando. De nada te sirve que Dios te libre y te dé la oportunidad de restaurar tu hogar porque fuiste infiel, pero tú determinas seguir siendo infiel a escondidas todavía. Entonces Dios te puede dar el mejor regalo, pero si tú no ocupas tu corazón en rendir tu voluntad y tu humanidad carnal a la presencia de Dios, de nada sirve. Todo eso se va a perder. Ese dejó llevar por su carácter natural. Y en esa decisión de dejarse llevar por su carácter natural, usted puede ver que decisión tras decisión que tomó Saúl fue de mal en peor. Lo primero que hizo, Dios le dice, van a quitar el reino de ti, no va a ser duradero. Primero le dice, tu reino no será duradero. No, pero ven que vamos a adorar a Dios, para que me vengan aquí contigo. Después vuelve y deja los amalecitas y le dice, ahora tu reino será quitado de ti. Y ya lo último, cuando el hombre se vio ahí sin desesperado, porque así a veces somos ustedes y a veces soy yo. Ya como Saúl se vio desesperado, que consultaba a los profetas y Dios había dado la orden de que ningún profeta le hablara de parte de él. Y Dios no le respondía ni por profetas. Fue a los sacerdotes, porque dice la Escritura que los sacerdotes tenían algo que se llamaba el urín y el tumín. Y era para hablar de parte de Dios. En otro día se les puede explicar eso. Dios ni siquiera le hablaba a través de esta forma, a través de los sacerdotes. Entonces el hombre dijo, nada, si no me hablan ni por profetas, no me hablan sueños, no me habla a través de los sacerdotes, me voy con la bruja del pueblo. Y lo que hizo fue que su carácter carnal, su carácter no transformado, su carácter no procesado delante de Dios, lo llevó al declive y aún a perder su reino. Mi pregunta es, ¿será que Saúl tuvo todo? Sí. Fue el primer rey y Dios le entregó todo. Todo, hermano. Dios le dio la oportunidad, es más, ya estaba profetizado y había dicho que el rey iba a tomar de las hijas para que sirvieran en el templo, en el palacio. Iba a tomar de los hijos para que fueran servidores de él y estuvieran en el ejército. Dios le había entregado todo a este hombre. ¿Pero qué pasó? No permitió que Dios fuera el Señor de su vida. Dios nos puede entregar muchas cosas. Dios puede derramar una unción sobre nosotros. Pero si no permitimos que Él realmente sea el Señor de nosotros, se va a perder. ¿Saben lo que significa Saúl? Y necesito que lo tengan en cuenta. Saúl es aquel que ha sido pedido a Dios. No fue Dios el que miró a Saúl y dijo, este lo escojo. No, el rey lo estaba pidiendo el pueblo. Y muchos pueden contender conmigo en algún momento y decir, bueno, pero es que sí, el pueblo pidió el rey, pero Dios se lo dio. Sí, pero es que Dios le dio el rey conforme al corazón que tenía el pueblo. Porque el pueblo pudo haber pedido que Dios siguiera siendo su rey, pero ellos querían un rey que lo dominara. ¿Y saben qué me enseña esto? Que hay personas que caminamos en libertad. Hay personas que estamos para vivir en la gracia y por causa de nuestro corazón, a veces vienen personas porque
nosotros las pedimos, nosotros las gemimos en nuestro espíritu. Vienen personas a nosotros que nos subyugan, vienen personas a nosotros que nos hacen vivir cosas que no debimos haber vivido. El pueblo de Israel estaba tranquilo, habitaba tranquilo, las hijas no eran sirvientas. Pero cuando este hombre diga, ¿ustedes quieren ese rey? Se lo voy a dar. ¿Cuántos de ustedes han pedido en algún momento algún trabajo y después que Dios se lo da y dice, ay Señor, no era esto lo que yo quería, pero usted lo pidió? Le ponen el ojo al lobo, el manganzón, y después que tienen el manganzón, ay Señor, pero no me gusta comer, pero es que ese fue que usted pidió. Los que estamos casados, como decía un antiguo periodista de Venezuela, chúpate esa mandarina, no hay chance. Entonces Saúl es el que fue pedido por el pueblo a Dios. Dios quería mostrarle al pueblo cómo nuestra humanidad frágil, sin someterla al Señor, vamos a perder la unción del Señor. Dios mostró a través de Saúl para que el pueblo tuviera la experiencia y entendiera de cómo Él puede depositar algo hermoso en la vida de una persona, pero por causa de un carácter no rendido a Dios, todo se puede perder. Mi pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí sentados, como de los que van a ver este video, en algún momento Dios les entregó finanzas, les entregó mucho dinero y les entregó muchas cosas en sus manos? Y usted en ese momento se creía la tapa del frasco y tuvo todo eso y de un momento a otro lo perdió. ¿Fue culpa de Dios? No, fue culpa mía, porque no tenía el corazón correcto para mantener lo que estaba recibiendo. Entonces, ¿Dios puede entregar cosas? Sí, pero está en nosotros si eso se mantiene o no. Voy a hablarles ahora del cuerno. El cuerno es símbolo del poder y autoridad divina. ¿Saben ustedes? Cada vez que en la Biblia habla de cuerno, habla de poder y autoridad. Pero otra de las cosas que me llama la atención, además de nosotros saber que es una extremidad que continúa del hueso y crece, además de esa parte de la biología, una de las cosas que me llamó la atención cuando busqué esta palabra cuerno en el original, que es que también significa esto: despedir rayos de luz, emitir resplandor de gloria. O sea, la palabra cuerno también se define como una manifestación de luz, es una manifestación de la gloria de Dios. ¿Saben que hay una Biblia que se llama la Vulgata Latina, que fue la primera que tradujeron al griego, al latín, perdón, del original al latín? Y cuando el traductor puso esta palabra, ¿se acuerdan cuando dice la Biblia que Moisés subió al monte? Y dice que cuando bajó del monte, su rostro resplandecía por la gloria de Dios. Dice que en ese momento, la primera traducción en la Vulgata Latina dice, y Moisés bajó con cuernos, porque es la misma palabra. Pero cuando hablamos de cuernos, no es los cuernos que le hemos dado al diablo, no. Le dicen, no, el diablo tiene sus cachos. No. Cuando hablamos de cuerno es señal de autoridad. Entonces lo que estaba diciendo es, ese cuerno como señal de autoridad derrama sobre la vida de una persona una gloria y una manifestación del cielo sobre la vida de la persona. Por eso Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios y bajó, su rostro resplandecía. A lo mejor usted no ha tenido esa experiencia, pero yo sí tuve esa experiencia como un hombre de Dios. Alberto Montes estuvo aquí en San Cristóbal y yo me puse de salida a llevarle las maletas. Le dije, tengo que hacer algo para este señor, aunque sea llevarle las maletas. No fui con la intención de que me dijeran, así te profetiza, Señor. Nada, solamente quería servir. Y recuerdo que, ¿cuántos les ha pasado? A mí me pasó esta anécdota muy cómica, porque yo llego y le digo, Pastor Montes, ¿qué opina usted de la gente de esta ciudad? Yo estaba esperando que me diga, son todos unos idólatras, sin vergüenza, que va a caer fuego del cielo. Yo estaba esperando que el hombre me dijera algo así, porque eso era lo que había en mi corazón. Yo decía que estos tachirenses son unos idólatras, ídolos en todas partes. ¿Saben qué? El hombre se volteó a completar, tiene unos ojos azules que parecen 2 metros. Se volteó, me puso la mano en el hombro y mirándome a la cara pude ver el rostro resplandeciente que estaba sobre él, la presencia de Dios. Me dijo, veo mucha gente que Dios ama y necesita de su presencia. Y solamente mirándole la cara, mi corazón se contristó, porque dije, qué carnal,
manera de ver las cosas. Yo estaba todo carnal diciendo que mande el fuego del cielo y se acabe toda esta ciudad. Y el hombre dijo, veo una gente hermosa que necesita de Dios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Así depende de la opción que está sobre nosotros. Ahora bien, voy a hablar de las características del cuerpo. Son firmes y permanentes, contrario a la vasija de la creación. Son creados por el Padre, porque Dios es el que creó los animales. O sea que ese cuerpo no es creado por el hombre. En otras palabras, es bajo la dirección de Dios. Son astas en la cabeza como una señal de poder y autoridad. Métase con un toro. ¿Cuántos han sido correteados por un toro, por un becerro? Hermano, eso siente uno siente verdadero peligro. Son usadas como armas, esas pueden servir como armas. Dice, para tener un cuerpo, miren esto que me llamó la atención, para tener un cuerpo y darle otro uso, se necesita que haya un sacrificio, una muerte. Y aquí el cuerpo está apuntando al sacrificio perfecto que iba a tener Jesús. Para poder agarrar el cuerpo y después llenarlo de aceite y tenerlo para ese uso, primero tenía que ser un sacrificio. Tenía que haber un sacrificio para que ese cuerpo estuviera en la mano de Dios. Y la otra es que para que ese cuerpo esté preparado y apto, tiene que ser purificado. Cuando Dios me regaló el chofer que tenemos, me tocó empezar un proceso de lo que llaman curarlo, porque todavía olía por dentro feo. ¿Y saben qué me mostraba Dios con respecto a eso? Dios me mostraba que ese proceso de cuerpo, de purificación, es el proceso que lleva la vida del hombre de Dios, que necesita ser purificado para poder ser depositada la unción, para que no se contamine. Ahora vamos a hablar de David. David, usted se pone a ver en David, Dios hizo un pacto permanente con él. ¿Qué pasó con Saúl? No lo perdió el pacto, pero David no. En el trono, David sí fue escogido directo por el Padre. A David nadie se lo pidió a Dios. Nadie le pidió al profeta otro rey. Fue Dios el que dijo, yo he mirado el corazón de David. Porque es lo mismo que le dijo el profeta cuando miró a Elías y dijo, aquí están los hijos de Israel, ella va, tú mira lo que está afuera, yo miro el corazón. ¿Por qué lo escogió Dios? Por el corazón. ¿Por qué tú estás aquí? Porque en medio de todas las locuras que tú pudiste haber hecho en tu vida, en medio de la peor oscuridad que tú pudiste haber estado, Dios sabe que en lo profundo de tu corazón tú lo amas. Y por eso estás necesitado. Porque Él sabe que muy en el fondo, a pesar de todas las locuras que hiciste, Él sabe que tú un día ibas a reconocer que Él era tu Señor. Otra de las características de David, recibió poder y autoridad celestial. ¿Usted cree que David pudo matar a Goliat con la piedra que lanzó? Hermano, ahí había un poder del cielo. ¿Usted cree que usted puede enfrentar sus problemas con sus fuerzas físicas? No, hermano, tiene que venir el poder del cielo por medio de la unción que está sobre usted. Y usted va a ver a gigantes caer en su vida, porque Todopoderoso es fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben qué otra cosa me llama la atención de David? David tenía la revelación de Cristo, ¿saben? ¿Saben cuántos años estuvo David en la tierra antes de que Cristo apareciera? Se lo debo tener, para que hagan. Muchos años David estuvo antes de que el Mesías apareciera. Y quiero que vayamos al Salmo 111. Mira lo que dice: Jehová le dijo a mi Señor. ¿Quién escribió este salmo? David. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David estaba profetizando sobre el Mesías, de algo que iba a ocurrir cuando Jesús vino a la tierra y cuando dice que en la cruz puso a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces David no era simplemente un ungido, David era un hombre que tenía revelación de quién era Dios en su vida. David era un hombre que tenía hambre y pasión por quién era Dios en su vida. Pero quiero darles una cita bíblica, Salmo 2 del 11 al 12. ¿Cómo saca David esto? Mucho tiempo antes de que apareciera el Hijo de Dios. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temor. Honren al Hijo para que no se enojen y perezcan en el camino.
¿Hacia quién está diciendo él esto? Hacia Jesús. Está profetizando. El hombre tenía la revelación de quién era el Mesías. ¿Por dónde ve usted a Saúl buscando la presencia de Dios? Solo por conveniencia. Pero David era un hombre que decía: hay delicias a tu diestra. Prefiero estar un día en tu casa, Señor. David era un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Y en esa presencia tenía revelación. ¿Saben que desde el momento en que David recibió la unción, que dice, algunos estudiosos dicen que tenía 15 años, otros dicen que tenía 17 años? ¿Saben que desde que él recibió la unción hasta el momento en que él fue rey, pasaron aproximadamente entre 15 a 20 años de su vida? Fue ungido, pero pasaron entre 15 a 20 años para él establecerse en la asignación como rey. ¿Saben cómo se llama eso? Diga conmigo: proceso. Hay personas que quieren ser ungidas por Dios y ya no podía estar viajando a las naciones. Yo recuerdo que cuando a mí me llamaron y me habían dicho esa palabra profética, Dios me había dicho: vas a ir a las naciones. Y cuando me ungieron como pastor, cuando empecé el ministerio, yo estaba todos los días: Señor, ¿y cuándo será? Hermano, pasaron 12 años para que empezara a cumplirse esa palabra. Pero ¿saben qué? Se cumplió. ¿Saben por qué? Porque Dios te va a procesar para que puedas ir a cumplir el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Dios necesita procesarnos. Así como se procesa el cuerpo, tienes que ser procesado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos le oyen al proceso? Por ahí decía mi abuela: al que no le gusta comer la cosa, le dan 2 platos, come. Que no le gusta la sopa, le dan 2 platos, ¿verdad? De repente ustedes, de las personas que son todas ariscas, que no les gusta que lo abracen ni lo toquen ni nada, porque ustedes sienten que le da un cortocircuito en su cerebro. Y usted no quiere que nadie lo abrace. Entonces resulta que usted llega al trabajo y siempre hay una hermanita, una compañera de trabajo o un compañero de trabajo meloso. ¡Oh! Llega a la iglesia y siempre hay una hermanita que es la melosa o el meloso de la iglesia y viene y le abraza. Y usted está. Y para completar, llega a la casa y dice: quiero descansar. Y entonces está su hijo o su hija y llega: papi, ¿qué quiere abrazar? El proceso es ineludible. Postergable sí, pero no lo puedes evitar. Solo lo puedes postergar. ¿Cuántos ustedes han tenido una muela? Dolor de muela. Usted tiene ese dolor de muela que se hace loco y no quiere ir al médico, ¿verdad? ¿Verdad que le ha pasado? Dice: no, me tomo una pomada, me tomo un ibuprofeno y se me va el dolor y tal. Y usted sigue ahí con la muela así, el fastidio, carga su cabeza como apuntada de dolor, pero usted sigue ahí y usted dice: no, yo sé que algo va a pasar. No, tiene que ir al médico. Lo único que hizo fue postergar. Y va al médico, el médico a lo mejor le taladra, que es algo que no es agradable, o le quita la bolita y usted dice: me la tengo que quitar. Es que usted lo único que hizo fue postergar el proceso. ¿Es o no es? Es como cuando la esposa le dice al esposo que haga algo y el esposo se le olvida. Y el esposo trata de no tocar el tema para evitar el conflicto. No, hermano, no puede. Lo único que está haciendo es postergarlo, porque igual cuando se entere, viene la tercera guerra mundial. Entonces, el hombre fue procesado. El tiempo que vivió David desde que fue ungido hasta que estuvo en la asignación fue un tiempo de procesos. Ahora, mi pregunta es: ¿será que David cometió errores? Sí. Y el problema no es que usted y yo cometamos errores. El punto con David es que David siempre estuvo dispuesto a humillarse, a honrar y a obedecer a Dios. David siempre estuvo dispuesto. Sí, hubo momentos donde hizo cosas a su manera, pero después el hombre, ¿qué hacía? Se humillaba. Y el hombre siempre estaba buscando cómo honrar a Dios. Y el hombre buscaba obedecer a Dios. Cuando estaban en guerras bien difíciles, el hombre decía: búsquenme el efod, quiero consultar a Jehová, ¿qué vamos a hacer? El hombre no hacía las cosas a su manera, el hombre hacía las cosas a la manera de Dios. Sí, cometió los pecados que cometió, sí. El hombre se humillaba
maravillaba en la presencia de Dios. Decía, Señor, no apartes. ¿Usted cree que por qué David dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu? Porque él había visto que la vida de Saúl había sido disuelta. El Espíritu de Dios se había ido de Saúl, la unción la había perdido. Y David amaba la presencia de Dios y dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. Yo te necesito. ¿Por qué este hombre decía eso? Porque su carácter, a pesar de su humanidad caída, a pesar de sus deseos, a pesar de sus pasiones, este hombre siempre terminaba humillado en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿será que nosotros terminamos así? ¿Sabe lo que significa David, el amado de Dios? Cuando Samuel ungió a Saúl, el padre le dijo, úngelo, pero Samuel fue el que llevó la paloma, ¿sabía? O sea, cuando Samuel fue a ungir a Saúl, Dios le dijo, sí, ve y úngemelo. Pero no le dijo más nada. Samuel tomó la determinación de llevar la redoma. Pero cuando fue a ungir a David, Dios le dijo, ¿hasta cuándo lloras por Saúl? Toma el cuerno, llénalo de aceite y ve y úngeme a David, porque lo que voy a hacer con este hombre va a ser duradero. ¿Cuántos dicen amén? Lo que voy a hacer con este hombre es duradero. Dios quiere mostrar cómo un hombre, a pesar de sus fallas y cuando decide dejarse procesar y permanecer en pacto, humillándose, honrando y obedeciendo a Dios, puede traer una opción generacional. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, eso está en 1 de Reyes 9:5? Dios le dijo a David, siempre habrá un descendiente tuyo en el trono. ¿Se acuerdan que se lo dijo? ¿Saben qué estaba provocando? Cuando estábamos cantando, había una canción que decía, un pacto de amor hasta 1000 generaciones. David había provocado que sobre su próxima generación hubiese esa unción de gobierno. Y aunque usted no lo crea, muchos de nosotros estamos desatando esa unción de gobierno, esa unción sobre la vida de nuestros descendientes. Aunque usted no lo está viendo ahorita, sus descendientes van a ser provocados por causa suya. Usted lo único que tiene que hacer es estar dispuesto a humillarse, a honrar y a obedecer a Dios. De entender que usted es un consagrado, que usted como consagrado no puede estar haciendo tonterías. Y no hablo de no divertirse, no podemos divertir. Yo puedo echar broma, puedo hablar con otras personas, puedo compartir con mucha gente, pero yo tengo que entender que yo soy un consagrado. No un Kevin Turner, que se paraba así con el Miami. No estoy siendo consagrado de esa manera. Yo no puedo hablar con los demás, porque hay ministerios donde prácticamente tienen que tener una docena de guardaespaldas, porque el ungido no puede ser tocado, y Jesús caminaba entre el pueblo. Eso no es. No estoy hablando de una unción donde tú no puedes hablar con los plebeyos de la congregación porque te contaminan. No. Estoy hablando de que tú entiendas la consagración que hay en ti y que por medio de lo que está en tu vida va a haber sujeción en la nación, va a haber bendición, va a haber bienestar, va a haber libertad por causa de lo que tú decretes. Que tú vas a guardar tu boca de no estar hablando de lo que no tienes que hablar, porque Dios te ha puesto como un profeta de Dios. Y cuando eres profeta de Dios, pueden suceder cosas solo por el declarar de tu palabra. Se lo compartí hace rato con Elías. No va a llover y no llovió. Ahorita le pedimos, Señor, manda la nube sobre el lugar. Y llegamos al punto de sin medida. La palabra sin medida es no cuantificable. No se puede contar. Esto es algo que va más allá de lo que usted imagina. ¿Cuántos de ustedes no han sido sorprendidos por Dios por algo que usted ni siquiera esperaba? Y Dios se lo dijo. Porque no es cuantificable, sin medida. Porque va mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Mi esposa estaba pidiendo un esposo y Dios le dio más de lo que estaba pidiendo. Usted para que se ría, pero un poco intenso. Es como cuando Dios le dice a Abraham, mira Abraham, tu descendencia va a ser tan grande que si tú logras contar las estrellas del cielo, es incontable las estrellas. O sea, sin medida. Eso no es. Dígale que está a su lado, lo que Dios está por traer sobre ti es sin medidas. No lo limites. No le pongas trabas porque es sin medidas.
medidas. Qué broma tan seria a nosotros, ¿no? Y esta es la misma unción que estaba profetizada en Joel 28. ¿Qué dice Joel 28? Dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre la gente. Sobre usted y sobre mí. Es esa unción ilimitada, sin medidas, que Dios había determinado. ¿Y sabe para qué? Para alguien que ni siquiera estaba en la lista. Dígale a Dios, Señor, yo no estaba en la lista. Es más, ustedes saben que cuando Jesús vino a la tierra y se acerca a aquella mujer sirofenicia, que su hija estaba endemoniada, ¿se acuerdan? Ella empieza a rogarle y él le dice, para allá abajo, yo no puedo quitar el pan de los hijos y dárselo a los perros, yo no vine a los inmundos, yo vine a los hijos de Israel descarriados. Nosotros aparentemente no estábamos en la lista, pero ¿saben para quién es la unción sin medida? Para los que no estábamos en la lista inicial. Diga conmigo, amén. Denle un aplauso al Rey. Un pueblo que no era pueblo. Busque por favor Isaías 9:2. Un pueblo que ni siquiera estaba. Además, usted y yo no teníamos ni siquiera a Dios presente. Y a lo mejor usted se cae en mentiras y dice, no, sí, porque yo sí, a mí me enseñaron de Dios, sí, pero ¿cuál era su Dios? Un ídolo, una estatua. Y usted iba y le pedía esa estatua pensando que ahí estaba Dios. Ese no era el Dios verdadero. Era el Dios de la religión. Era el Dios de la cultura, de la costumbre que le habían enseñado. Pero no era el Dios verdadero, ¿o sí? Nosotros a medio de nuestra ignorancia pensábamos que ahí estaba Dios. Pero realmente, ¿cómo llevamos nuestra vida? A nuestra manera, ¿verdad? Mira lo que dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Saben quiénes son esos? Diga así. Ese soy yo. Yo estaba sin oportunidad, en tinieblas, y vino la luz de Cristo y resplandeció sobre mi vida. Y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Me sacó del lodo cenagoso y me hizo sentar en silla de príncipes. Me sacó de la peor basura y estilo de vida que yo llevaba, donde pensaba que jamás iba a poder salir. Y me hizo abrir los ojos y me hizo entender que para mí había algo diferente. Porque es que el problema es que cuando usted y yo venimos de una descendencia de maldición, y venimos de generación en generación en maldición, ya esa maldición está tan arraigada en su carne, en su ADN, en su manera de pensar, que usted cree que usted nació para eso. ¿Sabían ustedes que en la India, los hombres que limpian los pozos sépticos en Estados Unidos le ponen un traje impresionante de un grosor X, le ponen oxígeno y todo, y el hombre se mete y le pagan muy bien? En la India, los tipos se meten sin traje a destapar todas esas cañerías. ¿Y saben qué es lo tremendo de esto? Sin ninguna garantía. Y esos hombres mueren jóvenes, pero ¿saben qué es lo tremendo? Que cuando ese hombre muere, el trabajo le queda heredado a la esposa y la esposa tiene que hacer el trabajo. ¿Y saben qué es lo tremendo de eso? Que llega un momento en que usted se acostumbra a esa vida y usted dice, es que yo nací para esto. Sí, es que mi papá lo hizo, yo también tengo que hacerlo. Mi papá no es desastre, yo también tengo que hacerlo. Mi abuelo no es desastre, yo también voy a hacerlo. Pero llega un momento en que la luz de Cristo resplandece sobre ti y tu vida es transformada. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios te da la oportunidad de salir de la maldición a la bendición hasta mil generaciones. Y Dios lo está dando como oportunidad sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuántos entendemos que todo lo que viene del Padre requirió un sacrificio? ¿Es o no es? Todo lo que ustedes y yo estamos recibiendo requirió un sacrificio. Porque usted y yo no podíamos llenar los requisitos, pero sí hubo un sacrificio perfecto. Sabemos que Cristo en la cruz, ¿verdad? Ese sacrificio de Cristo en la cruz, que como hablamos, lo profetizó con el cuerno, que siempre para tener un cuerno tenía que haber un sacrificio. Ese sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio a usted y a mí la oportunidad de una unción sin medidas. Vamos a Romanos 10:19. Para los que no eran un pueblo. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato los provocaré. ¿Y saben qué es
sin medida está profetizada para estos últimos tiempos. Y saben que para estos últimos tiempos es donde vendrá una manifestación, un avivamiento tan extraordinario, donde se va a regalar a todas las personas hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe a quién usa Dios en este último tiempo para traer esa unción sin medida? Al pueblo que no era pueblo, a usted y a mí, para ser partícipes de una unción que va a traer libertad al cautivo, sanar al quebrantado el corazón, dar vista al ciego, y vamos a llevar el evangelio a muchas naciones. ¿Cuántos dicen amén? Apóyense de esta palabra, apóyense, porque yo lo voy a hacer. Ustedes y yo no merecíamos nada. Tito 3 de 3 al 5 dice: porque nosotros también, miren lo que dice aquí Tito, la carta de Pablo a Tito, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo eso nos describe. Bueno, por lo menos a mí, para no meterme con ustedes. Todo eso describe a alguien que no quería nada con Dios. Pero dice, en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. Diga una vez más, en otro tiempo. Pero ahora ha sido transformado por Dios para agradarle, para glorificar su nombre y para honrar a quien merece toda honra. Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Una canción que es la bondad de Dios. Miren lo que dice el siguiente versículo: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación. ¿En quién? Entonces, cuando la unción viene sobre ti, te regenera. Cuando esa unción sin medida viene sobre ti, te transforma. ¿En qué te transforma? De gloria en gloria, en la misma imagen del que te creó, dice la Escritura. No puedes ser tocado por Dios y seguir siendo el mismo. Algunas personas, me da risa porque a veces hay personas que no lo sienten de verdad, sino lo hacen para llamar la atención. Hay personas que no son tocadas por Dios, sino que están acostumbrados a hacer cosas. Yo sé que si Dios toca, además cuando Dios toca a alguien, que se queda tirado en el piso y no se puede ni mover. Pero hay personas que se acostumbran a eso. Pero realmente adentro no hay una transformación. Entonces, ¿de qué sirve algo externo que no provoca cambio? Diga conmigo, la transformación interna. Hechos 10:38, por favor. Cristo es el ungido. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Volvemos a lo mismo. Cuando Dios te unge, cuando recibes una unción genuina, Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es el ungido perfecto? Jesús. Y cuando Jesús, como el ungido perfecto, y por eso yo hacía mención hace rato de que ahora hay ungido que tiene que tener 16 escoltas, 50,000 paracaidistas, por si acaso tiene que salir volando. Cristo caminó entre el pueblo y era el ungido de ungidos. Por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, por causa de derramar toda su sangre, como presentarse como ese sacrificio perfecto. ¿Saben? Jesús se consagró como quizá usted y yo, a lo mejor nunca nos consagramos. Porque la consagración de Jesús fue hasta la muerte. La consagración de Jesús dice en el libro de Hebreos: hasta ahora ustedes no libran batallas contra el pecado hasta la sangre. Jesús libró la batalla contra el pecado hasta su sangre derramando en la cruz. Y por causa de él, Juan 3:34, por causa de que el ungido hizo esto, lo voy a explicar así. Lo hablé hace un tiempo con David. Cuando David recibió esa unción y se reunió con aquel grupo en la Adulán, ¿se acuerdan? Los que llegaron eran los endeudados, los afligidos, los amargados de espíritu. Pero por causa de la unción que estaba sobre David en ese momento, todos esos hombres que llegaron de esa manera se convirtieron en los valientes de David. Porque lo que estaba sobre David fue impartido sobre aquel pueblo. Escúcheme algo: cuando Jesús murió en la cruz, lo que estaba en Jesús fue impartido sobre su iglesia.
¿Y qué es? Una unción sin medidas. Dios nos da el Espíritu sin medida. ¿Cómo da usted las cosas? ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños les llevaban un pedazo de pan que tenía su hermano? Ustedes casi que le ponían una regla milimétrica para cualquier pedazo de agarraba acá. Diga, gracias Señor porque tú me das la unción sin medida. Y malo que se pelaron. Mis hijos llegaron a un acuerdo cuando hacían eso. Le decía, bueno, usted pique, yo escojo. Entonces, si el que estaba picando se quería tirar de vivo y poner uno más grande que el otro, el que cogía terminaba ganando. Hechos 5:32, por favor. Lo único que Dios quiere es que tú rindas tu humanidad. Diga conmigo, quiero rendir mi humanidad y aprender a ser obediente. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? ¿A quién? ¿Qué es lo único que está esperando el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que está esperando Dios para que esa unción esté sobre nosotros? Que le obedezcamos. ¿Para qué Dios quiere derramar una unción sobre la silla? Si la silla se va a quedar estática y no va a hacer nada. Aunque Dios tiene tanto poder que le puede hacer a que la silla salga y predique y usted no predique. Por eso dice la palabra, yo puedo hacer que estas piedras hablen, ¿se acuerdan? ¿A usted no le ha pasado que le habla a una piedra? Esas piedras son aquellas personas que todavía no han conocido a Cristo. Y usted llega a un lugar que está todo dudoso y esa persona le habla y Dios dice, le digo, no me quiso escuchar la predica, escuchen aquí atrás de la piedra. ¿Para qué quiere la unción? ¿Para quedarse sentado? No, hermano, la unción es para establecer reino. Diga conmigo, la unción es para establecer reino. Y termino con esta cosa. Primera de Juan 1:20. Esa unción sin medida. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. La unción del Santo es una unción sin medida. Y esa unción que quiere depositar en su iglesia. Esa unción que quiere derramarla sobre nosotros. Pero Él necesita que nosotros como iglesia estemos dispuestos solamente a que humillarnos delante de Él. Estar dispuestos a honrarle y a obedecerle. De consagrar nuestros oídos, consagrar nuestros ojos, consagrar nuestra boca, consagrar nuestro corazón, porque entendemos que sobre nosotros hay un propósito. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos? Si usted y yo no estamos trabajando en pro de establecer reino, si usted y yo no estamos hablándole a otro de quién es Cristo, tristemente el cielo dice, no necesito un guía. No necesito un guía. Aunque esto está un poquito fuera de lo que voy a decir, pero me acordé de Cantinflas haciendo de médico. Y le llega un tipo y le dice, doctor, ¿qué tengo que hacer para vivir más años? Yo quiero vivir más años. Ya lo tendría unos 45, 50 años. Cantinflas le dice como médico, ¿usted fuma? El tipo le dice, no. ¿Y loco? ¿Usted toma? No, tampoco. Ah, ¿usted es parrandero? ¿Tiene mujeres? No, con mi esposa solamente. Y Cantinflas le dice, entonces, ¿para qué usted quiere más vida? Obviamente esa es la parte mundana, pero yo le digo a usted, ¿usted le habla a la gente de Cristo? ¿Usted testifica de quién es Cristo en su vida? ¿Usted tiene hambre por la presencia de Dios? ¿Usted quiere ver el reino de Dios establecido en esta ciudad, en esta nación? Si la respuesta es no, entonces ¿para qué quiere ser unido? Pero si la respuesta es sí, téngalo por seguro que Dios derramará de esa unción y usted lo empezará a notar y enviará personas alrededor suyo para cumplir su propósito y pondrá personas para que le ayuden a cumplir el propósito que Dios le ha dado como asignación y Dios mismo le hará ver a la gente que Él está sobre usted. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, porque el gran avivamiento que está por venir sobre Venezuela y sobre las naciones solamente será posible a través de esa unción sin medida. Dios te bendiga a todos los que estuvieron con nosotros. Espero que Dios sea propicio a su vida y que despierte en ustedes el interés por esa unción, pero no para ser más visto de los hombres,
sino para cumplir el propósito y asignación que Dios le da. Dios le bendiga.